Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy voy a hablar sobre la posible presencia o no de Kotal en Mortal Kombat 1. En este video voy a exponer los datos que encontré, pero que de ninguna manera confirman o deniegan que este personaje vaya a estar presente en el juego. Como siempre, al principio me gusta hacer alguna aclaración, y en este caso es sobre el video anterior, el de los sonidos de ese personaje desconocido. Mucha gente en los comentarios me dijo que podrían ser de Kotal y suenan bastante a Kotal, pero lo cierto es que del momento no puedo confirmarlo. Sin embargo, bueno, al final del video voy a hablar un poco más del tema de estos sonidos, de esos dos escenarios que no pude encontrar el nombre y los personajes del EC, pero con una información nueva que tengo. Una vez hecha esta aclaración, vamos a la información que les traigo hoy. Y les voy a empezar por reproducir el sonido, que hace mucho comenté, y que es un sonido del modo historia, el cual en el nombre del propio archivo dice Kotal. Pero bueno, el sonido es este, escúchenlo. Lo ponemos otra vez. Bueno, como dije, este sonido se reproduce en el modo historia. Eso lo supe por el nombre del archivo. Y viene de esta escena. Un segundito que lo voy a poner. You're welcome. Now hurry. There's no time to waste. Ahí, como podemos escuchar, es el mismo sonido. You're welcome. Now hurry. There's no time to waste. Bueno, como vemos pasa todo muy rápido. Así que You're welcome. vamos a ponerlo a una velocidad más Now lenta. hurry. There's no time to waste. Bueno, acá vemos que sale todo borroso. Vamos a ponerlo un poquito para atrás, en velocidad más lenta. Thank you, Kitana. You're welcome. Now hurry. There's no time to waste. Y como vemos, más que Kotal, a mí en lo personal se me parece más a Geras. Así que en su momento di por sentado de que el audio era algo que habían reutilizado de algún juego anterior y les quedó el nombre de Kotal. Y como es una escena menor del modo historia, no se preocuparon y lo dejaron así tal cual. Pero bueno, como dije, eso fue hace mucho tiempo y ahora tengo una segunda teoría. Porque si vamos a los archivos del juego y buscamos Kotal, vamos a encontrar que el nombre del sonido nos indica la escena. La escena es la 193D. Este sería el sonido y tenemos 193D. Ahora si vamos donde están los videos del modo historia, vemos que actualmente esta escena, vemos que está 193A, C y la D no está. Esto significa que la escena no es una escena pre-renderizada, sino que está hecha durante el juego. No es una película, sino que está hecha durante el juego. Sin embargo, en la primera versión de Switch sí que había un archivo con esta escena y también con otras más, las cuales aparentemente se utilizaron para demostrar la idea de la escena, ¿no? Mostrando, bueno, ahora para que lo vean lo voy a poner. Bajamos 193D, vemos que dice Real Time, hay varias escenas así. Acá pausamos y vemos que, bueno, tenemos un personaje genérico. Este personaje sería el protagonista, que si elegimos Scorpion es Scorpion, si elegimos Kitana va a ser Kitana y así. Y como digo, esta escena está para demostrar cómo sería la escena final en el juego. Si continuamos, vemos que es la misma escena, ¿no? Y acá vamos a pausarla. Dijimos antes que el personaje genérico se suele usar cuando
no está definido el personaje, ¿no? Que elegimos uno o elegimos otro personaje. En el caso del oponente sería muy raro. Hay varias, tengo dos teorías, ¿no? La primera es que llegada a esta escena, este personaje pudiera variar, pero es una escena menor que no tiene importancia. No da igual que sea el personaje que sea este. O sea que esa teoría de que pudiera variar según con qué personaje lleguemos, y eso no tiene sentido. La segunda teoría es que este personaje, como indican los archivos del juego, iba a ser Kotal. Pero finalmente, como al momento de hacer este video no llegaron con el modelo 3D a tiempo, usaron al personaje genérico para después usarlo en el juego. Ahora, si vemos la fecha, el video tiene una fecha acá arriba, no sé si se va a ver en el video, 28 de marzo del 2023. Esto ya es unos meses antes solamente del lanzamiento del juego. O sea que mi teoría es que la intención era usar a Kotal en esta escena, pero que finalmente no llegaron con el modelo 3D. Esa es una interpretación mía propia, que no tengo forma de comprobarlo. Solo viendo que reemplazaron el modelo por Giras, como que no tiene sentido de que todo indique que sea Kotal. Pero bueno, vamos a seguir mostrando más cosas de este tema. Y vamos a ver cómo la teoría de que iba a ser Kotal tiene más sentido ahora que vemos que no solamente era un archivo de audio que podría haber sido copiado y pegado y ya está. No. Vemos que está el número de escena y esta es una animación. Y la animación se llama Dark Kotal Khan. Y después también tenemos, bueno, la expresión facial Dark Kotal Khan. Por lo que indicaría que efectivamente ese personaje iba a ser Kotal. No sabemos qué pasó, no sabemos si llegó por falta de tiempo, no se hizo, pero bueno, eso es lo que pude encontrar hasta el momento. Y ahora vamos a volver al tema de los sonidos, esos del personaje desconocido, y de los escenarios. Actualmente encontré otras maneras para ver la información, y tanto los sonidos esos como los dos escenarios que no tengo el nombre, directamente en los archivos del juego no tienen nombre, no están relacionados con un nombre. Todavía no se lo pusieron. Así que posiblemente está claro que vamos a tener dos escenarios nuevos y de que esos sonidos pertenecían a un personaje, pero actualmente no se sabe de qué personaje. Igualmente se pueden usar personajes sin que estén señalado el nombre del personaje, ¿no? Pero bueno, eso es lo que encontré por el momento. También encontré más pruebas de que efectivamente los DLC que nombré en ese video son esos que dije, esos 6. Y tengo también un par de curiosidades que voy a contar, pero más adelante, porque todavía no tengo toda la información, de otro personaje también, que vendrá más adelante seguramente. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Un saludo.